Listo, jovencito. Miren. En los números primos, nosotros lo que hacemos acá es clasificamos a los Z más. ¿Qué significa Z más? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Enteros positivos? Muy bien. Enteros positivos. Enteros positivos. Los clasificamos. Profesor, ¿qué significa clasificar? ¿Quién me dice? ¿Qué significa clasificar? Separar algunos números. Separar en partes. Dividir, así como una torta, tú lo puedes particionar, ¿no? La torta puede ser dividida en 3 partes, 2 partes, 4 partes, ¿cierto? Pueden ser iguales, diferentes. Pero acá también se va a separar en partes. ¿Ya? Bien. ¿Quiénes son los enteros positivos? ¿Con qué número empezamos en los enteros positivos? A ver, Nieves Livia, ¿con qué número empezamos en este conjunto? Pregunta, ¿empezamos en 0 o empezamos en 1? En 1. En 1. El 0 no, porque el 0 no es positivo, ¿ya? Empezamos en 1. 2. ¿Y tiene fin o no tiene fin? No tiene fin. Hay infinitos. Infinitos, ¿ya? Pero lo que nos interesa acá es poner sus divisores. Sus divisores. Les voy a poner divisores de algunos. ¿Ya? De algunos. A ver, díctame tú qué divisores tienen. ¿Quiénes dividen al 1? ¿Todos los números? A ver, a ver, a ver. 1, ¿entre quién sale exacto? ¿Quién va acá? 0. No. 0 y 1. La división entre 0, muchachos, no existe. No existe la división entre 0. ¿Ya? No existe. Entonces, 1 solamente se divide con 1. No hay nadie más que lo divide en forma exacta. Entonces, de los divisores, el divisor que tiene el 1 es el 1. ¿Quién divide al 2? El 1. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Muy bien. Sí, es verdad. Los que dividen al 2 son el 1 y el 2. Eso es correcto. Entonces, el 1 y el 2. ¿Quiénes dividen al 3? 1 y el 3. El 1 y el 3. ¿Al 4? 1, 2 y 4. 2 y el 4. ¿Quién divide el 5? 1 y 5. 1 y 5. ¿Quién divide el 6? 2, 3 y 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. ¿Quién divide el 7? 1 y 7. 1, 7. No hay nadie más que divida el 7. ¿Quién divide el 8? 1, 2, 1, 4 y 2, 8. 4, 8. 1, 2, 4, 8. Y nadie más. Bueno, son algunos ejemplos respecto a los divisores. ¿Ya? Algunos ejemplos. Pero hay un divisor que está en todos. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Cuál es el divisor que está en todos? 1. El 1. ¿Qué pasa si yo te pregunto, ¿cuál es ese divisor que tienen todos los números? ¿Tú cuál me dirías? ¿Cuál? El 1. El 1. Ese es el fijo, ¿ah? ¿Se entendió? Repito entonces. ¿Cuál es el divisor que lo tienen todos? El 1. ¿Ya? El 1. ¿Cuál es el otro divisor que lo tienen todos? A ver, ¿quién me dice? El mismo número, profesor. ¿Ah? El mismo número. Muy bien.
Felicitaciones. El divisor que lo tienen todos es el mismo número. Mira, el 2 divide al 2. El 3 divide al 3. El 4 divide al 4. El 5 divide al 5. Entonces, el otro divisor que siempre está es el mismo número. ¿Cuáles son los dos divisores que son fijos entonces? Uno ¿Ah? y el Uno y el mismo número. Uno y el mismo número. Muy bien. Los divisores que lo tienen todos son el 1 y el mismo número. ¿Ya? Esos son los divisores que los tienen todos. Todo. Muy bien. 7 horas. Acá lo vamos a poner. La clasificación va a quedar así. Atento por acá. Escucha. Esto debes aprender ahora. ¿Ah? 6, 8, 7. Me cago en tu puta vida. 7, 4, 2. Bien. ¿Qué vas a hacer? Acá vas a poner aquel número que tenga solo un divisor. Acá vas a poner aquellos números que tengan solo dos divisores. Acá vas a poner los números que tengan más de dos divisores. Más de dos divisores. ¿Se entendió el mensaje? ¿Cuál es el número que tiene un solo divisor? El El 1. 1. El 1 es el único número con un solo divisor. Él va acá solito. Solo. Nadie más acompaña al 1. ¿Quiénes son los números que tienen solo dos divisores? Que tengan como divisor solo al 1 y al mismo número. 7, 11, A ver, 13. el 2 tiene solo dos divisores. dos, El El 2, 3 el 3, tiene dos el divisores. 5, El 5 tiene solo dos divisores. el El 7. 7. Pero esos son los que vemos. El 2, el Después 3, está el el 5, el 7. 11, ¿Cuáles son los que no vemos? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 23, 29, 31 y mucho más. ajá, Bien. A estos números, ¿Qué crees que salta? Creo que saquen alguna mejora porque quiero subir algo a YouTube. ¿Vale? Quiero subir algo a YouTube. crea tu... O sea, visteis que últimamente estoy subiendo lo de las mejoras y eso, que está teniendo bastante repercusión y a la gente le está molando. El hecho de Perea subir mejoras, Carnero. tuvieron bastante visitas los vídeos, incluso me sorprendieron porque yo no subía este tipo de Perea contenido, pero Carnero. dije, puede ser gastar el sobre 300.000 monedas y voy a probarlo. Subí, tenía... ¿Ya? A ver. Los números que tienen un divisor o dos divisores se les va a llamar números simples. Préstame atención porque esta teoría te va a servir hasta cuando postules a la universidad. Ellos se llaman números simples. Y los que tengan más de dos divisores se les va a llamar números compuestos. Compuestos. ¿Y quiénes son los números simples? Acá están los dos grupos. Un grupo se llama la unidad, solito. ¿Por qué? Porque está el número 1 solo. Y los que tienen solo dos divisores se les llama A los primos. números primarios o números primos. Profesor, ¿por qué se les llama números primarios? ¿Por qué le llamaremos números primarios? Porque la combinación de ellos te va a dar los números compuestos. ¿Me dejo entender? Se llaman números primarios. ¿Por qué? Porque combinando acá salen los compuestos. Por ejemplo, a ver, díctame qué números no están acá, ¿ya? Y que tienen que aparecer en este lado. ¿Quiénes son? Díctame. Empieza. 1, 2, 3. El 4 no está. Ese es número compuesto.
6, 5 está, el 6 no, acá debe estar el compuesto. 6, 6, 8, 8, 10, 12, 9, 10. Acá falta el 9 y el 10. 14, 12, 12, 12, 12, 14, 15 12, y 14, muchos más. 15, Muchos más. Ahora te explico por qué es 18. compuesto. Mira bien, ¿ah? Mira bien acá. Escúchame, ve. Los números compuestos están formados por primos. Por ejemplo, el 4. ¿Cómo está formado el 4? 2 al cuadrado. El primo 2 al cuadrado. El 6. ¿Cómo está formado el 6? 6, Multiplicas la combinación de 2 con el 3. El 8. ¿Quién forma el 8? ¿Ah? 4, 2 al cubo, ¿Quién es? 2 al cubo. Muy bien. El primo 2, pero elevado al cubo. El 9, ¿quién lo forma? 3 al Claro, 3 al cuadrado, cuadrado. El 10, ¿quién lo forma? El 10. 5 por 2, Combinación de 5 por 2 o 2 por 5. Muy bien. El 12. No te hagas problemas, lo hacemos acá. 6, Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Tercia es 1. Quedó 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3. 14. ¿Quién lo forma? 2 por 7. 2 por 7. 15. ¿Quién lo forma? 3 por 5. 3 por 5. Exactamente. Entonces, ¿se nota o no que todo número compuesto está formado por primos? Sí. Y además, los números primos ya no se pueden descomponer. Por eso es un número primo, porque ya no admite mayor descomposición. ¿Ya? Ya no se puede descomponer. Esto es necesario que tú te lo aprendas. Esta clase sí se copia. ¿Ya? Copia todo lo que es la clase. ¿Ya? Copiar la clase. Yo te voy a mandar el video para que tú lo copies. Esta parte de acá, por si acaso, si no se nota, ¿ya? Lo que hemos puesto acá son los divisores. ¿Ya? Los divisores. Profesor, Bien. una consulta. Dime, Cuando usted deja una tarea, se manda con toda la clase copiada, ¿no? ¿cuáles son esos dos divisores que debe tener un número primo? Los únicos divisores que tiene, ¿cuáles son? El 1 y el mismo. El divisor 1 y el mismo número. ¿Ya? Esa es característica de un número primo. ¿Ya? ¿Y los números compuestos cuáles son? Los que tengan más de 2 divisores. Al menos 3 divisores para ser primo. Perdón, compuesto. ¿Ya? Al menos 3 divisores para ser número compuesto. Bien, ahora acá vamos a completar algunas características que no debemos olvidar en este capítulo. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Primera característica. ¿Cuántos números primos existen? Son infinitos. ¿Correcto? Infinitos. Números primos. No vayas a pensar que los números primos terminan acá. No. Siempre hay un número primo más, uno más, uno más. ¿Algo más? ¿Qué número primo es par? ¿Ah? ¿Qué número primo es par? Solo el número 2, profesor. Solo el número 2. Bien dicho. Eso es correcto. Solo uno. El número 2. Es el único primo par. ¿Cuáles son los números consecutivos que son primos?
2 y el 3. Consecutivos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Así es. El 1 no, ¿ah? Acuérdate de un detalle. El 2 y número 3. 1 no está en los primos, está afuera. Por si acaso, el número 1 no es número primo. ¿Con quién empiezan los primos? 2 El 2 2, y 3. 3, 5, 7, 11, 3. Ellos son primos. Pero el número 1 no está ahí. Entonces, ¿cuáles son los únicos consecutivos que son primos? 2 y 2 3. y el 3. El 2 y el 3 son los únicos consecutivos que son primos. ¿Ya? Muy bien. Importante eso, ¿ya? Importantísimo. Continuamos. Sí. ¿Qué posición canónica del número a esta forma de poner? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a explicar acá al costado. ¿Ya? Atentos. Pues acá hablamos ahora de una pequeña definición. ¿Ya? ¿Cuál es? Descomposición canónica. Descomposición canónica de un número. ¿Ya? ¿Y cómo es la descomposición canónica? Que lo vamos a representar como DC. A ver, te voy a explicar. Se llama descomposición canónica cuando se expresa el número, ¿ya?, con factores primos diferentes. Repito, son factores primos diferentes. ¿Ya? Eso es descomposición canónica. Ejemplo. Quiero que tú descompongas canónicamente. A ver. 1200. Oh, vamos a poner uno pequeño nomás. ¿Ya? Para el número 90. ¿Cómo se descompone para 90? Entonces tú haces así. 90 y descompones. ¿Qué tiene 90? Primero, solamente saca factores primos. Tú dirás, mitad, 45. Tercia, 15. Tercia, 5. 5. Quinta, 1. 1. Entonces, ¿cómo sale 90? Díctame. El 2 está una 2 vez. por 3 al cuadrado El 2. por Muy 5. bien, 3 muy al bien cuadrado dicho. por 5. Como 3 está 2 por 2 3 al veces, cuadrado por 5. 3 al cuadrado. Y como el 5 está una vez, 5 nada más. Y a esto se llama su descomposición canónica. ¿Se entendió? Se saca factores primos y después se les agrupa. ¿Y se nota o no que son diferentes? Mira bien. ¿Son o no son diferentes? Sí. El 2, el 3 y el 5 son diferentes, ¿ya? Entonces, sí, es una descomposición canónica. A ver acá. De repente nos pueden dar así, mira acá. Mira acá. Solamente lo ponen con esta descripción. Dice así. Sí, 450. ¿Ya? 450. Es 2 a la A, por 3 a la B, por 5 a la C, y dice al costado DC. Con todos esos datos, te pido calcular A más B más C. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa esta parte de aquí? ¿Qué significa?
Descomposición canónica. Claro. Entonces lo que voy a hacer es su descomposición de 450. ¿Cómo se descompone 450? Te voy a ayudar. Cuando termine en 0, escúchame. Me sale 5. Cuando termine en 0, tú vas a sacar décima. ¿Qué significa décima? El 2 por 5. 2 por 5. 10. Ya, al sacar décima me quedó 45. ¿El que tiene? Quinta. Quinta, saquemos quinta. Quinta. 45 entre 5 es 9. ¿Y 9 qué tiene? Tercia. 9 entre 3, 3. ¿Y tercia qué tiene? ¿El 3 qué tiene? Tercia. Otra vez tercia. Y ya está reducido hasta el 1. Ahora vamos a juntarlo todo. ¿Ya? El 2, ¿cuántas veces aparece aquí? El 2. Una sola vez. Entonces 2 a la 1 es eso. El 3, ¿cuántas veces aparece? 2 veces. Entonces sería 3 al cuadrado. El 5, ¿cuántas veces aparece? 2. 5 al cuadrado. 2 veces. Y listo. Esta descomposición canónica debe ser igual a la que está acá. Entonces, el exponente A es este de aquí. Por eso diré A vale 1. El exponente de 3 debe ser 2. Entonces B vale 2. Pide la suma. El exponente de 5 debe ser 2. Entonces C vale 2. ¿Cuánto sale la suma? 5. Claro, 2 más 1 salió 5. Sí. ¿Comprendido el mensaje? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Excelente. A ver. Vamos a ver ahora otra definición. Números primos entre sí. O coprimos. O primos relativos. Es otra definición. ¿Ya? Fíjate acá. Repito, es otra definición. ¿Ya? A ver, acá lo ponemos. Una forma de llamar es así. Números coprimos. O primos relativos. O llamados también primos entre sí. Primos entre sí. Y cuando decimos primos entre sí, lo abreviamos como PESI. ¿Qué significa PESI? ¿Cuál es el significado? Primos entre sí. ¿Por qué? Porque en los problemas más vamos a usar este término. ¿Se entendió? Sí, profesor. Más vamos a usar el término primos entre sí. Eso es lo que más usaremos, ¿ya? Bien. A ver acá. Escuchen. Fíjense acá. Esta definición, escúchame la definición para que te lo aprendas, ¿ya? Escucha la definición. Es así. Primero, esta definición es para varios números. ¿Qué quiere decir varios números? 2 o más números. Así es. Puede ser 2 o más números. Y son llamados primos entre sí si tienen un solo divisor común entre todos. Un solo divisor en común. Profesor, ¿pero cuál es ese divisor en común? El 1. Repito entonces.
¿Cuándo son llamados coprimos, primos relativos o primos entre sí? ¿Cuándo? Cuando tienen un solo divisor en común. Nada más. ¿Y cuál es ese divisor en común, jovencitos? El 1. Solo el 1. Ejemplito. Para entender el mensaje, vas a poner acá los divisores para el 8, para el 9 y para el 10. Díctame, ¿quiénes dividen al 8? 1, 2, 4 y 8. El 1, 2, 2, 4, 4, 8. 8. ¿Quiénes dividen al 9? 1, 3 y 9. 1, Muy bien, ¿ah? 9. 1, 3 y 9. 3, Nadie 9. más, ¿ah? Nadie más divide al 9. ¿Quiénes dividen al 10 en forma exacta? 1 y 5. 1, 2, 5 y 10. 1, 2. 5, 10. 1, 5 y 10. Muy bien. Listo. Ellos son los que dividen al número en forma exacta. ¿Correcto? Bien. Ahora la pregunta es, solamente el 8 y el 9. Concéntrate en el 8 y el 9. ¿Qué tienen en común? ¿Qué divisor comparten el 8 y el 9? ¿Ah? El 1. El 1. Y nada más. Mira, el 8 y el 9 solo comparten al 1. Entonces diremos que sí, son PESI. ¿Por qué son PESI? Porque comparten solo al divisor 1. Ahora concéntrate en el 9 y el 10. ¿Qué comparten el 9 y el 10? 1. El 9, fíjate acá los divisores, fíjate acá para el 10. ¿Y qué comparten ellos dos? El 1. 1. Entonces, solo el 1 sí son PESI. El 8 y el 10. 8 y 10. ¿Qué comparten? El El 1. 2. El 1 y el 1 2. y el 2. El 2 comparten el 8 y el 10. Entonces, ya no son PESI. Porque aparte del 1, tienen al divisor 2. Entonces, ya no son PESI. ¿Se entendió el mensaje? Sí. ¿Sí? Ya no son PESI. ¿Ya? Porque aparte del 1, comparten al divisor 2. A ver, concéntrate acá. Mira, yo te hago la pregunta respecto a los números 21 y 35. ¿Son o no son PESI? No son, profesor. No son. Muy bien, ¿por qué no? Que se repite el 1 y el 3. El 7. 3 y 7. Él es 7 por 3 y él es 7 por 5. ¿Qué están compartiendo? El divisor 7. Por lo tanto, no son PESI. ¿Ya? No son PESI. A ver acá. Quiero que tú pienses en el 8, en el 9 y el 10. ¿Son o no son PESI? Son PESI, profesor. No. ¿Qué dice? No son. Son PESI. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son o no son PESI? No lleva el 2. Pero mira, ellos comparten el 2, pero él no lo tiene. Porque entre los tres solamente comparten al 1.
Profesor, ¿y el 2? No, porque el 9 no tiene mitad. Los 3 solo comparten al 1. Los 3 sí son PESI. Sí son PESI. Profesor, pero 2 de ellos tienen mitad. Es verdad, pero nosotros estamos hablando de los 3. Y los 3 sí son PESI. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿O no? Sí, profesor. Muy bien. A ver, otro. Concéntrate. 15. 15. 27. Y vamos a poner 33. ¿Son o no son PESI? No son PESI. No, profesor. No, profesor. ¿Motivo? Todos tienen 3. Son Muy múltiplos de bien, 3. todos tienen tercia. Todos. Tiene tercia, son múltiplos de 3, por eso pongo acá. Y como son múltiplos de 3, de frente dirás que no son. ¿No son o sí son? No. Porque todos comparten al divisor 3, por ese motivo ya no son primos entre sí. ¿Se entendió el mensaje? Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Bien. Ustedes deben ir copiando lo avanzado el día de hoy. Voy a poner el video a las 2 de la tarde.